borbónico. Los resultados de esta actividad investigadora han sido dados a conocer a la comunidad científica en una veintena de congresos, seminarios, simposios y jornadas de carácter nacional e internacional, como ponente y comunicante desde el año 2002, y se reflejan en su producción editorial, que supera 50 aportaciones diseminadas en monografías, capítulos de libros, en obras colectivas, artículos de revistas científicas y de divulgación. Podría pasar toda la charla enumerando las publicaciones de nuestro ponente, pero bueno, lo dejo al interés de cada uno. La calidad de los resultados de su labor investigadora cuenta con el reconocimiento público a través de diversos galardones, también numerosísimos, entre los que destacan el Premio Extraordinario de Doctorado en el año 2009 por la tesis La oligarquía urbana en el Oviedo de los Austrias, el 10º Premio de Investigación Padre Patac por la monografía Ascenso de una casa asturiana, Los Vigil de Quiñones, Marqueses de Santa Cruz de Marcenado, en el año 2004, 22º Premio de Investigación Juan Uría Riu en el año 2011 por el volumen La oligarquía urbano-ovetense bajo los Austrias, familia, riqueza, honor. Y el 18º Acces al Premio Internacional Foro Jovellanos en el año 2016 por la obra Jovellones, historiador del arte. En suma, una gran trayectoria profesional que hace que para la Fundación Cardín sea todo un honor contar por primera vez con su presencia, aunque sea a la distancia. Esperamos que cuando esta crisis sanitaria acabe volvamos a contar con él, pero esta vez de manera presencial. Hoy la Ilustración en Asturias no se caracteriza por su importancia en el conjunto del país, si bien es cierto que algunos de sus participantes han destacado en la esfera nacional, como pueden ser Feijóo, el Marqués de Santa Cruz de Marcenado, Campomanes o Jovellanos. No obstante, uno de los objetivos que nos planteamos en esta charla es la configuración de un grupo intelectual vinculado sobre todo a las oligarquías urbanas. En la región destacan focos no solo en Oviedo como centralidad política, social y económica, sino también en otras cabeceras municipales como Gijón, Avilés, Villaviciosa, Llanes o Cangas del Narcea, donde los jovellanos, los condes de Marcel de Peñalba, los Llanoponte, los Cabeda, los Peón, los Posada o los condes de Toreno pueden ser ejemplos representativos. La elección del espacio Maliayo viene justificado por las palabras anteriores y la de los hermanos Cabeda Solares, Francisco de Paula y Rita, como ejemplos significativos dentro de esta villa costera, en lo que la historiografía viene a denominar el Círculo Cabeda, no solo con otros individuos destacados de Villaviciosa, sino principalmente por la influencia y sintonía, como expresara en su día Etelvino González, con Gaspar Melchor de Jovellanos. Esta relación no ha de tenerse en cuenta desde presupuestos meramente intelectuales. La relación también es de paisanaje, dado que uno de los cuñados de Cabeda reside en Gijón, así como de parentesco, si bien aspecto menos socorrido entre Jovellanos y los Cabeda Solares por vía materna. No solo se incidirá en la comunión de ideas, en la afición a lo histórico y a la historia del gijonés y del maliayo, sino que no han de olvidarse sus respectivas hermanas, Josefa y Rita, en las que se nota no solo una vinculación a las ideas impregnadas del espíritu ilustrado, más aún en lo educativo y particular hacia la mujer, sino también ciertas vidas paralelas entre ellas. Pero no me corresponde a mí adelantar el contenido de la conferencia, así que les dejo ya con la persona que están deseando escuchar. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros y te dejo ya con un público que no por estar separado por la pantalla va a ser menos entusiasta. Cuando quieras. Gracias, Ketina, muchas gracias. Y me gustaría agradecer a la institución Fundación José Cardín Fernández el haberme invitado a estas charlas divulgativas en su ciclo de actividades. Y a ti, Ketina, de forma particular por tus palabras elogiosas en tu presentación. Los objetivos que me había planteado más o menos están concentrados en las palabras que ha apuntado Ketina, pero para llegar a lo particular me gustaría revolotear un poco alrededor de lo general. El espíritu de la Ilustración en líneas generales es algo que embargó a toda Europa en buena parte del siglo XVIII.
Por supuesto, esta forma de asentarse en el viejo continente no ha sido del mismo modo ni ha llegado a todos los rincones, pero en líneas generales tenemos ese contexto geográfico. Por supuesto, del viejo mundo saltará al mundo de ultramar, a América y otros ámbitos en los que Europa había consolidado un imperio ultramarino. En líneas generales, también esa ilustración española del siglo XVIII no se posiciona como un frente avanzado dentro de Europa. Esa posición se verá en otros ámbitos, como pueda ser Francia, como pueda ser Prusia, como pueda ser incluso Austria o Rusia, por algunos de esos monarcas que tuvieron una gran importancia e impulso a esa dinámica reformista que va a embargar a las casas reales europeas. Con el advenimiento de la Casa de Borbón al trono hispano, tras el éxitus del último de los Austrias castellanos, hay una intención, primero, de distanciarse con la anterior, con la Casa de Austria, con el reino que van a heredar, al ser considerado dentro del teatro de operaciones europeo como algo atrasado respecto a Europa. A partir de esto va a haber un cambio de ritmo que posibilite la modernización del reino. En segundo lugar, con la llegada de los Borbones se favorece un discurso oficial que incide en la legitimidad de la nueva dinastía, pues no dejó de cuestionarse su posición en el trono a través de esa guerra intestina que conocemos como guerra de sucesión, como heredera legítima, al fin y al cabo, de esa tradición visigótica, hispano-visigótica, que enraiza en los albores del medievo. Aquella necesidad de europeizar España, en el sentido de modernizarla, supone elaborar todo un programa reformista que incumbió a todos los campos y que Felipe V no se va a proponer como unos proyectos a corto plazo, sino a medio, incluso largo plazo. Los primeros frutos se van a ver no específicamente en su reinado, sino en los posteriores, en los de su hijo Fernando VI y en el de Carlos III. Pasando ahora a una esfera más regional, la ilustración Asturias es una ilustración insuficiente. Las ideas y su materialización son limitadas en lo económico, en lo técnico, en lo educativo, por poner algunos ejemplos. Hemos de tener presente, no obstante, que al hablar de ilustración en Asturias hay que hacerlo desde varias realidades. Por un lado, la que tiene lugar en el Principado y que cuenta con protagonistas tanto oriundos de la región como foráneos. Pondría como ejemplo en este sentido al padre Feijóo. Pero al mismo tiempo hay que tener en consideración, al hablar de esa ilustración asturiana, a aquellos individuos oriundos de la región que no destacan tanto en su tierra natal como fuera de ella, en la corte, porque promocionan en la carrera administrativa y van a desarrollar toda esa vida laboral en las altas administraciones del Estado, en la Villa y Corte de Madrid, siempre al servicio del Estado. Podemos citar en este sentido al tercer marqués de Santa Cruz de Marcenado, a Campomanes o a Jovellanos. Digamos que son tres elementos clave de ese siglo XVIII que marcan casi esos tercios que se van adaptando a toda la centuria. Ante este panorama, la figura de Jovellanos, desde su llegada a Madrid como alcalde de Casa y Corte a finales de los 70, del siglo XVIII, constituirá una especie de amalgama, de nexo, que unirá e interrelacionará a diversos individuos
asturianos de muy diverso calado. La larga estancia de Gaspar, también aquí en Asturias, en la década de los 90, contribuye a fijar aquellos cimientos que se habían propuesto previamente. Hay que tener en cuenta también esos círculos ilustrados asturianos, en los que se centraba Quetina en su presentación, que van a ser pocos y van a estar dispersos por la región. Citaba unas localidades que pueden ser un poco representativas, en primer lugar porque concentraban un porcentaje importante de la población de la región y donde había un sustrato que favoreció esas oligarquías y su ascenso desde el punto de vista intelectual. Pero no obstante hay que tener en cuenta también que para que ello fuera posible es necesario que se forjaran unas circunstancias previas que van a definir también al siglo XVIII, que van a definir a la nueva sociabilidad dieciochesca, a la nueva sociabilidad ilustrada en cualquier caso. Me refiero a la tertulia, al salón, a la reunión, a la conversación, que en cualquier caso, vuelvo a repetir, van a ser pocas y van a estar muy dispersas por la geografía astur. Oviedo contaba con algunas de esas tertulias desde principios desde la primera mitad del siglo XVIII. Destaca entre ellas la que fomenta el propio padre Feijóo en su celda, pero también este benedictino frecuentaría otras tertulias que tenían lugar en algunas de las residencias de los individuos más representativos de la sociedad ovetense. Por viajeros foráneos, entre ellos el más representativo quizás sea el abate Joseph Townsend, o el mismo Jovellanos a través de su diario, sabemos que en Avilés se cultivaba a finales del siglo XVIII este tipo de reuniones. Destacaban entre otros los marqueses de Camposagrado o los llanos Ponte. En Gijón, alrededor de la casa de los Jovellanos, que sobre todo a raíz de su estancia asturiana, de la estancia de Gaspar en Asturias, va a ser una casa mucho más concurrida con respecto a épocas anteriores en ese sentido. En Oriente podríamos citar quizás los Posada, en Llanes, o el círculo que se puede gestar alrededor del quinto conde de Toreno en el suroccidente de la región, en Cangas de Tineo, lo que hoy es del Narcea. La participación indistintamente del género de los individuos, mujeres y hombres, era habitual, así como también su condición de laico o eclesiásticos. Había una participación sin distinción de estas cualidades. Los intentos de reforma que se proponen los Borbones a través de esos canales generales habilitados desde la monarquía no funcionan de un modo unilateral ni unidireccional. Léase de este modo el academicismo o las sociedades económicas de amigos del país que van inundando a partir de los modelos que se forjan entre las academias madrileñas, la de la lengua, la de la historia y la de bellas artes, que surgen precisamente en ese reinado de Felipe V, excepto la de Bellas Artes, que en realidad digamos que la Fundación Expresa es de época de Fernando VI, si bien el precedente está en el reinado anterior. O en esas sociedades económicas de amigos del país, que en el caso de Asturias llega tarde, llega a principios del siglo, de la década de 1780. Esos impulsos reformistas se notan, por ejemplo, a finales del siglo con Jovellanos. Como muestra de botón puedo citar sus intentos de avanzar en lo educativo, como ese nuevo objetivo de intentar formar a la población, de sacarla de las tinieblas y darles luz. Se lograría con esa formación íntegra del individuo que pudiera
ser útil al Estado y que redundara todo ello en la felicidad pública, en el bien común. Pero en ese ámbito educativo cabe destacar quizás dos instituciones de diferente trayectoria. Una es la que funda el propio Gaspar de Jovellanos, el Instituto de Náutica y Mineralogía, pero hay que citar también otra institución académica al amparo de la familia, de su hermana Josefa, la institución caritativa de Nuestra Señora de los Dolores, una institución educativa vinculada u orientada exclusivamente al mundo femenino. Citaré algo un poco más adelante sobre estas cuestiones. Pero el motivo de la charla, como ya comentaba Ketina y como decía también más adelante, me voy a centrar en el caso Maliayo, en el caso de Villaviciosa, en esa transición cronológica de los siglos XVIII al XIX con los hermanos Caveda Solares, con Francisco de Paula y Rita. El círculo Maliayo de los Caveda Solares ha sido puesto de relevancia en el contexto de la Ilustración asturiana. No es algo nuevo lo que les voy a contar. El ámbito periférico de España, que supone Asturias, y dentro de ello, digamos, otros ámbitos, como pueda ser la zona costera de la región. Pero no por ser un espacio periférico deja de tener o de llegar ese nuevo espíritu ilustrado y con ello los afanes de intento de avance en los nuevos campos del saber que se estaban abriendo en Europa desde los albores de la centuria. En ese círculo Maliayo hay también una interrelación desde un punto de vista general con otros personajes de la región que triunfan también fuera de la misma en la corte, al amparo también de ese servicio del Estado en la administración. Léase Pérez Villamil, léase Cian Bermúdez, Martínez Marina, el obispo Cañedo Gil o Toreno. Con los nombres que citaba antes y con estos intento dar una visión general de personajes que van desde esa primera ilustración que se puede observar a lo largo del primer tercio del siglo XIX hasta ese contexto de transición del antiguo régimen al nuevo Estado liberal, a lo que supondrán los albores del liberalismo y la participación de algunos de esos individuos en las Cortes Constituyentes de Cádiz. Ese grupo de Villaviciosa, como se refería Jovellanos a ellos, los de Villaviciosa, centrados en Caveda, Solares, en un grupo familiar, pero también de individuos afines, ha sido ya puesto, dado a conocer en su momento por Etelvino González, sobre todo a raíz del bicentenario de la muerte de Jovellanos en 2011 en sendas publicaciones. En ella se contextualiza a esas oligarquías urbanas, en este caso las de Villaviciosa, que tienen relación con este prócer gijonés y que enlaza con la idea que en un principio apuntaba. Como algunos miembros que destacan en Madrid son esa especie de pegamento que une a otras experiencias en ese mismo sentido, pero digamos asentadas en su tierra de origen. Esta visión de esa importancia de las oligarquías urbanas periféricas para la construcción de espacios ilustrados más allá de lo que es la corte, lo apunta, y cómo Jovellanos también interviene en esa forja, en esa cimentación de esas oligarquías, por la relación que tiene con ellas, la apunta también desde un punto de vista general Javier Díez Morrás, en un artículo que tiene en Cuadernos Jovellanistas. Sobre todo a raíz de ese periodo asturiano de Jovellanos que le hace viajar por el tercio norte peninsular. Entre ese círculo de Caveda, ese círculo, además de la relación con los Peón, con los Evia, con los Posada, con los Balbín, que forman parte de esas oligarquías urbanas de Villaviciosa, son miembros del regimiento del municipio,
cabe citar, digamos, desde el punto de vista más intrínseco, a ese grupo familiar de Caveda Solares, de Francisco de Paula, que va a ejercer la titularidad del mayorazgo, va a ser el cabeza de familia, el pater familias de los Caveda, junto con su esposa, Florencia Nava Palacio, pero también con sus cuñados. Con su cuñado, el regidor Francisco Montes Vigil, y su cónyuge, que es una de las hermanas de Florencia. Y hay que tener también en cuenta a su propia hermana, que va a tener acceso a esa biblioteca voluminosa, importante, bien cuidada, de Francisco de Paula, pero a raíz de su matrimonio también integrará ese grupo familiar Juan Gabriel Tenrino Montenegro, hijo de el que fuera regente de la audiencia obetense. Pero junto con este grupo, digamos, que están unidos por lazos de consanguinidad, hay que tener otros individuos que tienen una relación de amistad, una relación de afinidad, como apuntaba ya Pedralles Ovalla. Me refiero sobre todo a un clérigo exiliado de la Francia revolucionaria, como era Francisco Berzimelli, que fallece en 1798, o el arcipreste de Villaviciosa, José Caunedo, el médico de la villa, Bernardo Madiedo, o el presbítero villaviciosino Bruno Fernández Cepeda, que ejerció en Villaviciosa como preceptor de gramática durante un largo periodo de tiempo, entre 1769 y su fallecimiento en 1803. El fuerte vínculo de estos personajes con Caveda Solares, con Francisco, radica en hechos significativos, tal como que Berzimelli hubiera sido acogido en casa de los Caveda, o que Cepeda hubiera sido padrino de algunos de los hijos de Francisco de Paula, y que tuviera una gran relación con Rita. Madiedo va a ser también incluso compañero de fatigas en ese estudio de las antigüedades del concejo, como observaré más adelante. Cepeda y Rita tendrán también cierta importancia en la formación del primogénito de Francisco de Paula, José Caveda y Nava. El primero por haber ilustrado al tierno infante con las primeras letras. Después de ahí salta a ese instituto asturiano que funda Jovellanos, y de aquí pasará a Madrid para completar sus estudios y obtener el grado de bachiller, donde se aloja con su tía Rita, ya instalada junto a su marido e hijo en la villa y corte madrileña. Bien es cierto que la estancia de José Caveda y Nava en este momento va a ser corta, porque a los pocos meses de instalarse en Madrid fallece su padre, lo que le obligan a dejar sus estudios y regresar a Asturias. Para el profesor Son Carlos Busto, sin lugar a dudas, Cepeda y la tía de Caveda y Nava van a aproximarlo hacia esa lengua del país, hacia el asturiano, si bien no hay que despreciar la influencia de los estudios que hubiera realizado también su padre en colaboración con Jovellanos en ese intento de promover una academia de buenas letras en la región y un diccionario de la lengua asturiana. Al menos el llamado Domine, ese presbítero, Cepeda y Caveda padre, así como otras personas del grupo de Caveda, realizarán una tertulia diaria, parece ser en el cabildo de la iglesia parroquial de la cabecera del municipio, la iglesia del concejo. Al mismo tiempo, es posible que la convivencia del clérigo galo, aquel exiliado de la Francia revolucionaria, y sus circunstancias vitales hubieran animado a Caveda padre a ser uno de los traductores
de la historia de las persecuciones y el destierro del clero en Francia, del padre Barruel, que contaba con varias ediciones ya desde 1793 en Londres, en Ferrara en el año siguiente, en el 94, otra londinense en ese mismo año, en el 94, y después, simultáneamente, en Londres y en París, se haría otra edición en 1797. Es decir, es una obra que tuvo cierta repercusión en la época a raíz de los acontecimientos políticos que suponen a la larga, bueno, a la larga no, a medio plazo, el finiquito del antiguo régimen en Europa. Francisco de Paula Caveda y Solares es hijo del regidor Caveda y Mones y de Antonia Solares de la Riega. No es un desconocido, como apuntaba, en la esfera de la ilustración asturiana. Como ya expresara Pérez de Castro, su biografía ha sido muy divulgada, a pesar de repetirse, sobre todo en época decimonónica, el tópico de que su buena posición social y su saneada economía familiar le permitió dedicarse al estudio y no dedicarse al oficio liberal del derecho que había estudiado en la Universidad ovetense. Parece ser, según Pérez de Castro, que en función de la documentación que obra en la Academia de la Historia, la correspondencia que mantenía por una serie de proyectos en colaboración con esa institución académica, tenía poco tiempo para su actividad investigadora por otras tareas administrativas o de gobierno que tenía que desempeñar. La formación de Francisco y su buena disposición debieron ser suficientes para que el consistorio lo eligiera juez noble de la villa en el bienio 1803 y 1804. Esta circunstancia hace que tenga una serie de tareas extras sobre sus hombros, sobre todo desde el punto de vista de gobierno, dado que la judicatura noble de Villaviciosa tenía cierto particularismo, pues, como ya apuntara el investigador Pablo Sánchez Pascual, el juez noble, además de tener voz y voto en el consistorio, disponía de atribuciones jurisdiccionales exclusivas en materia gubernativa, política, militar y económica. De ahí que la competencia de Caveda durante el desempeño de su oficio le hiciera acometer importantes actuaciones en el gobierno local. A este respecto, indica Pedralbes Ovalla que promueve importantes reformas en el ámbito urbanístico de la cabecera del municipio, encaminadas hacia un nuevo lenguaje del espacio urbano. Y ese nuevo lenguaje, que no es nuevo en la península ibérica, no es nuevo tampoco en Europa, es un lenguaje que poco a poco está calando y que se empieza a observar desde mediados del siglo XVIII en adelante, es eliminar ese cinturón pétreo que constreñía a ciertos espacios urbanos de mayor o menor densidad. Me refiero a la muralla. Y en el caso de Villaviciosa es evidente. Ya una de las puertas se había desmantelado a mediados de la centuria, pero Caveda Solares va a fomentar también actuaciones contra esta construcción de época medieval, como deshabilitar almenas o inhabilitar los pasos de ronda. Será, según avancemos en el siglo XIX,
cuando se desmantele otra de las puertas, la del camino hacia Colunga, o cuando se empiecen ya el segundo, cuarto del siglo XIX a demoler amplios segmentos de algunos de los paños de esa muralla. En cualquier caso, sus estudios en Derecho, su acción política en el consistorio, no le hizo abandonar el espíritu jurídico que pudiera tener. Más, sobre todo, a raíz de los acontecimientos de la invasión francesa y que da lugar a la Guerra de la Independencia, como puedan ser unas reflexiones sobre la Constitución General para el Reino o una memoria sobre la conveniencia de organizar un gobierno central que presentó ante la Junta General del Principado en 1808. O la confección de unos estudios sobre derecho romano. Comenta también Pérez de Castro, siguiendo al decimonónico, a Fuertes Acevedo, que nuestro protagonista, Cabrera Solares, uno de nuestros protagonistas, junto a Rita, cultivó la amistad de destacados individuos de la Ilustración hispana sentados en la corte. Algunos de ellos con origen asturiano, pero que hacen carrera, como comentaba al principio, en Madrid. Entre esos individuos cabe citar, por ejemplo, a Martínez Marina, a Pérez Villamil, que ejercieron la dirección de la Real Academia de la Historia a principios del siglo XIX. También hay que contar con la figura de Cian Bermúdez, así como la del padre Risco, el ministro Llaguno, el que fuera después bibliotecario y anticuario de la Academia de la Historia, Joaquín Tagía, o el propio Moratín. Apuntaré la posibilidad de que hubiera conocido también al propio Jovellanos en una estancia, más o menos, que calculo puede ser en la segunda mitad de la década de 1780, que conociera también a Jovellanos. La Academia de la Historia venía cometiendo desde mediados de la centuria un magno proyecto de acopio de documentación que sirviera para la confección de una historia desprovista de cualquier reminiscencia poco creíble, que pudiera tener signos de hagiográfica, donde la tradición y los viejos cronicones no se repitieran de forma continua, sin ser contrastada su información con la veracidad documental, pero también introduce la vindicación de otro tipo de fuentes de carácter material, como puedan ser epígrafes, la epigrafía, como pueda ser también la numismática. Es la época en la que se vindica desde la propia Academia de la Historia y de la de Bellas Artes también el pasado musulmán de la península ibérica. Y cuando los monumentos árabes, sobre todo centrados en Granada y en Córdoba, sean objeto de estudio. Cabrera padre, una vez en Asturias, ya durante la década de los 90, dedicado a sus quehaceres jurídicos, a sus acciones de gobierno en el consistorio, muestra también un interés por el estudio de otros campos del saber, como pueda ser el de la historia. Porque el siglo XVIII, en líneas generales, se le conoce también como el siglo de la historia. Es el momento en el que se empieza a historiar casi todo, las artes, las letras, pero también nuevos campos del saber que empezaban a surgir o que tenían cierta vocación de segregarse de ámbitos más generales, la botánica, la biología, etc. En ese sentido, cabe su afición hacia las antigüedades, a lo que hoy llamaríamos tareas de carácter arqueológico, a la recuperación de esa cultura material de épocas pretéritas.
Cabeda Padre fue, en este sentido, uno de los corresponsales de Risco cuando está confeccionando el primero de los tomos de su España Sagrada que dedica a la sede exenta ovetense. Y sobre todo hace referencia a él a la colaboración o a la información que le había dado sobre ciertas fundaciones o ciertas iglesias en Villaviciosa que estaban vinculadas a los orígenes de la monarquía asturiana o que hoy ascribiríamos a la época románica. Por eso, cuando Risco se refiere a San Salvador de Fuentes, dice que conserva muchas antigüedades que la ennoblecen y que sería, continuará diciendo Risco, que es gracias a Francisco de Paula la lectura de una pieza epigráfica que atestigua su consagración, inserta en una de las pilastras del vano de acceso, que había sido ocultada bajo, cito, cal y argamasa tan endurecida y arraigada que parecía imposible leerlas. Pudo, no obstante, vencerse la dificultad por la constancia de don Francisco de Paula Cabeda y don Bernardo Madiedo, que las limpiaron a costa de muchos días y paciencia. Es ese agradecimiento y ese envío de la transcripción de esa pieza epigráfica, y donde se cita también a uno de esos colaboradores de Cabeda Padre, que participa también en esa tertulia, en ese círculo, de los Cabeda. Cabeda Padre también remitiría a Risco un croquis de la capilla de San Saturnino o San Zaurín en la parroquia de Puelles, así como una transcripción de otro epígrafe. Y a lo largo de la década de los 90, donde de forma esporádica también visita Madrid, téngase en cuenta esa fecha de 1793, en la que posa para Goya, que le hace su retrato, del que hay copias del siglo XIX y que es, disculpen por no haber puesto ninguna imagen según estoy hablando, pero que da pie a la imagen que aparece en el cartel publicitario de esta charla. Pero también nos consta, por documentación indirecta, por correspondencia del presbítero Fernández Cepeda, que al menos en 1798 también estaba de visita en Madrid, en este caso acompañando a la familia de su hermana Rita. Pero en esa década de los 90, en la primera mitad, hasta 1794 aproximadamente, Cabeda Padre va a remitir una serie de informes sobre iglesias, se titula el informe concretamente, informes sobre las iglesias que se encuentran dentro del concejo de Villaviciosa y en el que se copian los textos de las inscripciones que se conservan en ellas, fechado en 1794, como consta en el archivo de esta institución. Más allá de la valía intelectual, personal de Cabeda Padre y de sus logros, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista estudioso, ha de tenerse en cuenta también esa relación que tiene con Jovellanos, esa relación que tornará en una gran amistad, lo que sin duda contribuyó a que se le conozca en la esfera regional. Como indiqué, lo más seguro es que se hubieran conocido en Madrid hacia la década de los 80, del siglo XVIII, pero será en Asturias donde una serie de inquietudes personales coincidan en sendos individuos, amén de otros, y centrados en el estudio de la historia y de la lengua del país de origen. Ha de notarse, no obstante, que en el epistolario de Jovellanos no se menciona a Cabeda con anterioridad a 1791. Y es para, de forma indirecta, dar información a González de Posada sobre las opiniones que Cabeda había realizado sobre la posible confección de un diccionario de idioma asturiano.
En cambio, en el diario no se hace la primera anotación sobre el grupo Maliayo, Cabeda en particular, hasta la primera quincena de enero de 1794, donde parece que el Maliayo está pasando una estancia en Gijón, en casa de su cuñado Francisco Montes Vigil. No fueron estos los únicos encuentros entre ambos ilustrados asturianos, sino que hay otros a lo largo de la década de los 90, sobre todo, que es el periodo en que Jovellanos va a permanecer básicamente en la región, y no solamente encuentros entre ellos dos, sino también con el círculo de Cabeda y con otros miembros de la intelectualidad de Villaviciosa, con los que Cabeda también tenía relación y que eran amigos también de Jovellanos. Esta será una nueva característica que va a surgir al calor del siglo que llaman ilustrado, la amistad. La amistad será un nuevo modelo asociativo que eliminará las relaciones verticales que pudieran haber entre diversas personas vinculadas a una institución, sobre todo en las de carácter cultural, y estoy pensando sobre todo en el mundo del academicismo. Se favorece así la igualdad entre sus miembros, indistintamente de su extracción social. Y a este respecto, sobre la importancia de la amistad como ese elemento que aglutina y que cohesiona a las personas, escribía Cadalso en sus cartas marruecas que los ricos, los notables, los sabios, los eruditos, en ningún concurso de estos ha depositado naturaleza el bien social de los hombres. Envidia, rencor y vanidad ocupan demasiado tales pechos, para que en ellos quepa la verdadera alegría, la conversación festiva, la chanza inocente, la mutua benevolencia, el agasajo sincero y la amistad, en fin, madre de los bienes sociales. Esta, refiriéndose a la amistad, solo se halla entre los hombres que se miran sin competencia. Enlaza estas cuestiones con aquellos elementos que también sociales, de sociabilidad, que contribuyen a la cohesión de un grupo, que tiene una plena comunión de ideas y así se las hacen, se las participan a otros individuos de esos grupos. Esta nueva singularidad en la que se forjan las relaciones humanas está respaldada, como decía, por esa comunión de ideas, por ese mismo opinar y pensar. Ello se observa en la búsqueda de Cabeda por parte de otros miembros que están en Madrid y que conocerá allí, para que colabore, por ejemplo, en el Diccionario Geográfico Histórico, que coordinaría Martínez Marina, al encargársele que aportara los datos sobre el concejo de Villaviciosa. Pero también se observa en el cambio de pareceres, o más bien en la corroboración de opiniones entre Jovellanos y Francisco de Paula, como pueda ser con el tema de la Academia Asturiana y la confección de un diccionario asturiano, donde tienen una plena comunión y un mismo posicionamiento de ideas. Así lo atestigua la correspondencia, aludía de ella de forma indirecta anteriormente, cuando Gaspar escribe a González de Posada, en 1791. En ello hay que ver la necesidad, sobre todo en esa comunión de ideas en torno a la academia, en la confección del diccionario, con algo que comentaba anteriormente, en los nuevos campos del saber y en la necesidad de dotarlos de cientificidad, de un método científico riguroso. Y en este sentido, tanto Jovellanos como
Caveda padre van a mostrarlo a la hora de llevar a cabo de un modo sistemático esa elaboración de ese posible diccionario de la lengua asturiana. Y que no deja de ser, como ya ha expresado también el profesor Busto Cortina, los albores de los estudios lexicográficos que van a desarrollarse mucho más en el siglo XIX y también al calor y con la amplia participación del hijo de Caveda y Nava. Para estimular la participación también de Caveda padre en ese proyecto de diccionario geográfico histórico y que diera los datos sobre Villaviciosa, que coincide en los albores del siglo XIX y precisamente en ese periodo en el que es elegido juez noble y que no le deja tiempo para esos quehaceres de carácter erudito. Martínez Marina, teniendo también en cuenta la participación que había tenido con la Academia en años atrás, bajo la dirección de Vargas Ponce, le propone como académico correspondiente en 1805. Es una forma de estar vinculado de jure, por decirlo de algún modo, al academicismo, con el que ya había galanteado previamente. Y se le da también una comisión para que acuda al archivo del monasterio de Valde de Dios a reconocerlo, a enviar resúmenes o registros de documentación. Todo ello como estímulo a esa promoción que la Academia había tenido. No obstante, los trabajos de Caveda padre son un poco lentos, no entrega, como hubiera sido deseable, la documentación en tiempo y forma, solo una descripción general del municipio, y será su hijo, Caveda y Nava, el que entregue a la Academia, a partir de 1718, el resto de documentación que el padre atesoraba como fruto de sus indagaciones históricas y que entregue a la Academia. Junto con esa documentación de Caveda y padre, Caveda hijo va a participar también, en cierto modo, como ha mostrado recientemente también Senén Rivero, cierta participación en la configuración de un mapa sobre el concejo que sería vinculado a esa información sobre el mismo. Me he centrado mucho, sobre todo, en ese personaje masculino, en Caveda padre, también en el hijo. Y aunque he aludido de forma irregular y de forma muy lacónica a su hermana, porque Rita es la otra, la hermana de Caveda padre, que da pie al título de esta charla en la que estamos inmersos. Rita nace casi un año más tarde que su hermano mayor, que Francisco de Paula, pero hasta ahora no conocemos tampoco la fecha cierta de fallecimiento, que se supone tiene lugar a lo largo del primer tercio del siglo XIX. Como comenté en un principio, es partícipe del círculo de su hermano y va a ser muy ponderada por otro acólito de ese círculo, por el Dómine, por el presbítero Cepeda, que la describe como una mujer bella, risueña y de un muy buen talante, y va a cultivar también la amistad de Jovellanos. No solamente de Jovellanos, sino también cierto entusiasmo que Francisco Caveda padre y el presbítero
Cepeda van a expresar hacia el idioma, como cita Cepeda, el idioma asturiano. Tras casarse con ese hijo de uno de los regentes de la audiencia de Asturias, el matrimonio va a residir en Villaviciosa, se casan en 1792, 91, y van a residir en Villaviciosa aproximadamente hasta el 96, unos años. No en balde, en Asturias nace su hijo, Antonio de Padua, en 1792. Y al igual que su progenitora, no conocemos las fechas de su desaparición. Cuando hablamos de Rita, la vinculamos sobre todo a ese pequeño opúsculo que redacta y que publica en esas cartas selectas de una señora a una sobrina suya, entresacadas de una obra inglesa, impresa en Filadelfia y traducidas por doña Rita Cavera y Solares. Se publica en Madrid, en la oficina de García y compañía, en 1800, es decir, en el inicio de la nueva centuria. Lo más probable, como apunta la profesora Inmaculada Urzainqui, es que esa expresión del título, de que esas cartas es la traducción de una obra impresa en inglés y publicada en Filadelfia, sea un subterfugio literario y que la obra sea totalmente originaria de Rita. No obstante, es importante también ese subterfugio y la utilización precisamente de Filadelfia como ese núcleo que cohesiona el nacimiento de un nuevo Estado, que supone también un frente avanzado ante las nuevas ideas que van a arrollar y que van a finiquitar, a dinamitar el antiguo régimen. Me refiero al nacimiento de los Estados Unidos de América, la independencia de las llamadas 13 colonias de Inglaterra. En la relación epistolar que se recrea en esta obra, recordad el título, Cartas selectas, este género, el epistolar, puede que sea también otro elemento literario muy utilizado en la época, que había causado furor. Valga el caso recordar también el de, por ejemplo, Cartas Marruecas, es decir, un discurso que se articula a través de supuestas cartas, a través de una supuesta relación epistolar, y que al igual que la literatura de viajes había hecho furor durante el siglo XVIII y buena parte del primer tercio del XIX. Rita, en esas cartas, va a leccionar a una sobrina para que no se conforme con ser una mujer, una esposa dócil y pasiva, sino que se esfuerce por perseguir fuertes convicciones que determinen su vida y repercutan y sean útiles al conjunto de la sociedad, en ese elemento de que todos han de ser útiles al Estado y que esa utilidad redunde en la felicidad pública, en el beneficio de todos. Los elementos que concurrirán en ese modelo femenino sería, en primer lugar, la religiosidad, en la que sustentar el resto de virtudes, si bien ocupa un espacio mínimo en su obra, lo que resulta también sorprendente con respecto a la mentalidad de la época y lo que, a su vez, supone un elemento significativo con el pasado. Rita incide en la importancia, en primer lugar, de la lectura y del cultivo de la historia. Quizás esta afición, ambas actividades, a la lectura y a la historia, las herede de su propio hermano, que disponía de una biblioteca nutrida, selecta, importante para lo que es el conjunto de las bibliotecas de las Asturias de la época. Con la lectura
y con el cultivo de la historia no dejarían de ser fuentes para comprender el mundo y a los seres humanos. Pero también le da importancia al ejercicio intelectual de la poesía como elemento que enriquezca la imaginación y quizás de nuevo el círculo de su hermano, en el que hay importantes poetas, sobre todo en lengua asturiana, tenga también su razón de ser y su influencia. Y no olvida el aderezo de las llamadas filosofías moral y natural. La filosofía moral orientada a la observación de la naturaleza, en su admiración casi panteística por la obra divina expresada a través del medio natural, en la esfera religiosa de los ilustrados, de esa admiración hacia un paisaje sobrecogedor. Pero también puede tener otra lectura esa naturaleza, como una naturaleza que es susceptible de ser dominada ante los innegables avances técnicos que lo permitían. Y como ejemplo podemos apuntar el proyecto de basílica y de panteón regio y de promoción de la monarquía española que se promueve en Covadonga. Ante un escenario natural aparentemente poco dócil, las nuevas técnicas serían capaces de amansarla o de domesticarla en algún lado. Tienen que disculparme, pero... Continúo con ese último aderezo que debe de completar la formación de esa mujer, con el cultivo de esa filosofía natural y moral. Y con respecto a la filosofía moral, recomienda la frecuencia de la lectura de la prensa periódica. Esa nueva forma de expresarse, que no es nueva ya en esta época, es nueva en el siglo XVIII con respecto a la época anterior. Y sobre todo la prensa de opinión, la que favorece salirse de un pensamiento encorsetado por la tradición y que va a contar con la posición del Estado, a través de la censura tanto de carácter laica como también de la censura de carácter eclesiástica, y que va a contar con unos precedentes fundamentales en este tipo de prensa de opinión que surge en la Inglaterra de los albores del siglo XVIII, y a dos títulos en concreto, de Tatler y de Spectator, y que van a redundar en el nacimiento de una prensa más o menos semejante, muy a finales del siglo XVIII, en comparación con el caso inglés, en el caso hispano, y concentrado en ese periodo de esplendor de la Ilustración en España, durante el reinado de Carlos III. Y hay dos títulos fundamentales: el pensador y el censor. El pensador, que nace en un periodo también corto de tiempo, en la década de 1760, y el censor, que nace en la década de los 80, y que suponen el inicio y el final del reinado de Carlos III. Es decir, el alfa y el omega, digamos, el arco cronológico en el que esa Ilustración hispana tiene una mayor relevancia. En cualquier caso, esa prensa periódica es necesaria para estar informado, para conocer noticias y la perspectiva de otros ámbitos territoriales. Y también para forjar una opinión propia, una opinión personal. La prensa en ese sentido va a contribuir en lo que la historiografía, desde un punto de vista tradicional, ha denominado opinión pública. Eso fomenta a su vez la reflexión y incorporarse como decía, a esa opinión pública. En cualquier caso,
Como comentará también el profesor Álvaro Ruiz de la Peña, las mujeres de la Ilustración buscarán una serie de estrategias que entretejan todos estos ingredientes que se van desgranando en esas cartas selectas y que nos muestra la profesora Urzainqui, y que muestra cómo la autora, como Rita, canaliza todo ello a través de un efecto hacia agradar, según se observa también por documentación indirecta, y que no deja de haberse expresado previamente, como aquella descripción que hace en Versos Asturianos Bruno Fernández Cepeda. A modo de resumen, de colofón, quisiera insistir en esa idea de que, más allá de figuras destacadas con un origen asturiano, triunfantes en la corte, las oligarquías urbanas constituyen un foco importante de divulgación, de estudio, de impregnar esas nuevas ideas en unos territorios más selectos, más periféricos de la corte. Recrear esos espacios semiurbanos, en el mejor de los casos, pues están muy ruralizados aún. Las Asturias de la transición de los siglos XVIII al XIX va a ser fundamental para tener una visión más amplia y una conciencia de la complejidad que supone la articulación de las élites y difundir esas nuevas ideas por el territorio, que en última instancia buscan, pues lo que comentaba previamente, favorecer y ser provechosos para el conjunto de la vecindad de la región. Con estas palabras y con algún atraganto que otro, por el que pido disculpas, doy por cerrada esta charla. Gracias. Juan, muchísimas gracias. Ha sido una charla muy enriquecedora, la verdad. Fuiste de una visión global a una más local, pasando por varios personajes, hablando de costumbres, de educación, centrándote en el ambiente maliayo también, en esos personajes maliayos de la Ilustración, para finalizar con la figura de Rita, encima en un día hoy tan señalado como es el de la mujer y la ciencia. Una gran científica que empezó a utilizar sus estudios con un método de análisis exhaustivo, un método científico, y que supo trasladar al papel esos pensamientos que para una mujer en esa época no debía de ser fácil. No, en absoluto. Una gran valía, la verdad. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna observación que hacer. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta al doctor Díaz. ¿No? Veo que lo has explicado todo de maravilla, Juan. Muchas gracias a todos los asistentes por su paciencia y por oír un discurso quizás un poco árido o áspero al no estar aderezado con imágenes. Pido disculpas por ello, pero en cualquier caso agradezco la asistencia del público aquí agregado, que no es poco para ser el medio que es y en las circunstancias en las que nos hallamos. Mira, nos pregunta la profesora Sanuesa si Sí. eres conocedor de si en las tertulias de los Cabedas se hacía música. Pues no tengo noticias específicas sobre ello, pero bueno, supongo, es un suponer y es algo lógico también, o al menos en la casa de los jovianos sí había música. Ella lo tiene estudiado, el uso de la música como articulador también de la sociabilidad, al igual que la amistad, igual que la tertulia, igual que el juego de naipes, la conversación, las lecturas compartidas en voz alta van a ser elementos articuladores y fundamentales, bien en la privacidad del hogar o bien en escenarios más públicos, en la calle, por
por elementos diversos. Pero haciendo alusión a la pregunta concreta que la profesora María Sangüesa expresaba, pues no puedo dar un sí o un no, porque no lo desconozco a ciencia cierta. Antes de empezar la charla estuvimos comentando, Juan, Sí. no hay ninguna imagen, ¿verdad?, de Rita. Solo hay descripciones. A mí me consta. No me consta bueno, figura en el cartel la del hermano y a través de una copia, bueno, parece ser que se conservan 2 copias del siglo XIX de ese original de Goya, pero por más que estuve indagando, incluso para facilitaros a vosotros de cara al cartel, solo pude aludir a esa primera página del volumen de las cartas selectas, pero si alguno de los asistentes es conocedor de esa imagen, del retrato de Rita, pues agradecería la información, por supuesto. Sí, porque la verdad que en descripciones de la época y en alusiones que se hace a ella, la describen como a una mujer de gran belleza. Sí, es Fernández de Cepeda precisamente. Tenemos esos retratos, pero digamos que son retratos literarios, donde hay una gran admiración hacia su belleza, también hacia su forma de ser, a su siempre sonrisa en los labios, a su buen talante que parecía tener esta mujer. Tenemos más preguntas, Juan. Nos dan la enhorabuena por la estupenda charla. Gracias. Y Orlando nos pregunta si has encontrado algún dato sobre las tertulias de la época en Villaviciosa. Las referencias que tengo a estas tertulias son indirectas, no a través, como pueda ser Diario de Jovianos, donde sí tenemos referencias como ese círculo de Caveda se integra en las tertulias de Jovianos, sobre todo en Gijón, cuando están allí, pero sí tenemos alusión de forma indirecta y vuelve a ser Cepeda, ese informador, a través de su correspondencia, donde tenemos constancia de esas tertulias, al menos en ese círculo que aglutina Caveda, pero es de suponer que haya también integración u otras tertulias con esas otras personalidades de la villa, los que ya citaba, los Peón, los Posada, los Balbín, etc. Con los Balbín, los Caveda tienen una muy buena relación, según sale a la luz también de cierta correspondencia que publicó también Etelvino González en Cubera, etc. No hay tanto una información directa, o al menos la que me consta ahora mismo, como indirecta. Sí. Julio Maribona nos comenta que en el Palacio de Fuentes hubo una granja experimental donde se cultivaron nuevas especies vegetales y se experimentó con diferentes tipos de ganado. Pregunta si tú conoces si hay información de estos cultivos. Sobre este aspecto no puedo dar, lo desconozco. La pregunta sería si es una iniciativa privada o si está también vinculada a esas nuevas iniciativas que desde la sociedad económica del país se incentivan. Sí. Pero este caso en concreto no está dentro del abanico tan amplio de investigaciones que estoy llevando a cabo, pero bueno, es un elemento a tener en cuenta dentro de esa búsqueda y llevar a la práctica lo que desde un punto de vista teórico se divulgaba. Nos preguntan también si tienes noción o conoces las características de la biblioteca de los Cavedas, que debía de ser una maravilla. Volvemos a tener el mismo problema. Cuando fallece Caveda no hay un inventario de bienes, no muere sin testar y no se hace un inventario de bienes. Lo lógico es que se hubiera hecho y que en ese inventario se recopilaran los títulos de esa biblioteca. Sabemos, de forma indirecta también, a través de Jovellanos, que tiene una biblioteca nutrida, fuera de lo común, de lo que es habitual dentro de una biblioteca de la gente que se la pudiera permitir.
No obstante, las bibliotecas de Asturias son pocas y extremadamente dispersas y tampoco son muy abultadas. Sí tenemos ese caso, por ejemplo, para los condes de Toreno. Hay un par de inventarios de bienes en donde se inventarían los volúmenes. Otra cosa es identificarlos, porque el escribano que tomaba nota debía estar un poco teniente con respecto a lo que le iban cantando desde los anaqueles. Pero sí es una fuente importante la de los inventarios de bienes para intentar forjar o al menos tener una perspectiva de qué lecturas podrían hacer estas personas. Se supone que la biblioteca de Cabeda y Nava, de Cabeda Solares, la hereda el hijo. Y sabemos también que el hijo aglutina un volumen ingente de libros, por lo que la biblioteca del padre quedaría totalmente diluida en esa biblioteca ya del 19. Y la profesora Sanuesa nos pregunta si los Cabeda fueron socios de la Real Sociedad de Amigos del País de Asturias. Pues ese fue el dato que me quedó por corroborar antes de dar lectura a esto, porque lo tenía apuntado entre otras notas y se me pasó totalmente. Pero la nómina que cita Caso con la fundación, pues no lo recuerdo, porque son de esas lecturas que por dar prioridad a otros datos que me interesaba divulgar en este sentido, no introduje. Yo creo No sé la recordar respuesta a nada de lo que me preguntan. No sé qué van a pensar. Creo recordar que sí lo fueron, que sí fueron socios. Yo ahora Y mismo creo que fueron no lo socios recuerdo. activos, además, de esta sociedad. Pero bueno, pues damos las gracias a todos los asistentes y les recordamos que la semana que viene, el viernes, tenemos la presentación de una publicación de la Fundación a través del Club de Prensa Asturiana Digital y les mantendremos a todos informados. Muchísimas gracias Juan. Gracias y a vosotros. Es un verdadero placer escuchar. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.